RCR, la red que comunica y une al Perú. Ya estamos en contacto con el señor Raúl Ceballos Alpaca, analista político, a quien le damos la bienvenida. Muy buenas tardes, señor Ceballos. Gracias por este contacto aquí con Enlace Regional. ¿Cómo está, Lizardo? Muy buenas tardes, agradeciéndole por la invitación. Sí, y queremos nosotros tener su apreciación respecto, ya estamos prácticamente, vamos a cumplir 10 meses ya de este gobierno del presidente Pedro Castillo, y los constantes cambios de ministros al parecer no cuajan, ¿no? Y no hay una agenda política estable que dé un camino sólido y podamos ver una luz verde para la reactivación económica del país. Ayer se han cambiado inesperadamente, porque recién incluso se comunicó a nosotros, a los medios de comunicación, una hora antes de la juramentación de los ministros, a 4 ministros de Estado. ¿Cuál es su apreciación al respecto, señor Ceballos? Bueno, en realidad muy preocupante, Lizardo, la situación política, social y económica del país. En realidad, pues ya estamos cayendo en un círculo vicioso de que cada 2 o 3 meses se cambien a los ministros, ¿no? En realidad, eso era predecible en la medida de que estamos comprobando ya a más de 10 meses del gobierno del señor Pedro Castillo, de que no tiene pues un plan definido para gobernar el Perú. En realidad se está improvisando y se está dando, digamos, medidas coyunturales de corto plazo que ya nos están pasando la factura. El tema de la inflación, que ya se está evidenciando para este año, digamos, unos 6.5, 7% de inflación. Estamos desaprovechando una ola de crecimiento de los precios de los minerales a nivel mundial, y estamos prácticamente nosotros en el país siendo espectadores de que los principales proyectos mineros que tiene el Perú están paralizados por conflictos de tipo político y algunas demandas que obviamente también deben ser atendidas, pero que lamentablemente se nota un desinterés y una desatención a estos problemas de la minería, ¿no? Se necesita dinero que ingrese al Estado, a las arcas del Ministerio de Economía. Sin embargo, hacemos todo lo contrario. En lugar de aprovechar estos ciclos de crecimiento en el precio de los minerales, estamos desaprovechando oportunidades valiosas. Hay crisis, convulsiones sociales, los cambios de ministros que realmente ya uno no sabe a qué obedecen, porque hay algunos de ellos que sí, bueno, son conocedores, son tecnócratas que han trabajado varios años en los sectores donde han sido designados, pero hay otros que evidentemente obedecen a criterios de canje político, de cierta repartija que vemos del poder. El presidente pues está tratando de tener a todos contentos, al grupo de Perú Libre, a las bancadas que lo apoyan en el Congreso y a su entorno que gobierna junto a él. Entonces, mientras no haya una política clara de priorizar los problemas que el país requiere atender en el mediano y largo plazo, es preocupante lo que pueda venir más adelante, aparte de la crisis política. La crisis económica está golpeando a las familias del país. Si bien es cierto, se ha eliminado temporalmente el impuesto selectivo al consumo, pero esto estamos viendo que básicamente no ha influido mucho en la economía familiar, porque los precios no han bajado sensiblemente. Hay monopolios, hay una falta de control de las entidades correspondientes y no se nota una mejora en la economía de los hogares peruanos. Y lo preocupante del señor Ceballos, como usted dice y como lo ha comentado, es que no hay no podemos dar como positivo a cada cartera. Por ejemplo, se venía trabajando bien en lo que era el sector salud, en la vacunación, y se cambió el ministro y hubieron problemas en cuanto a la vacunación. Ahora, el propio presidente de la República hace unos instantes en Palacio de Gobierno ha anunciado que se van a seguir cambiando a los ministros porque
dice que cada ministro está en constante evaluación porque los ministros se deben al pueblo. Entonces, esto es preocupante porque no se consolida un gabinete ministerial para que pueda trabajar en diversos sectores y se va a estar cambiando pues cada mes. Obviamente, ¿no? Si es que uno, cualquier ministro que ingrese y puede ser cambiado al mes, a los 2 meses, los propios funcionarios que son los tecnócratas, las personas que conocen la problemática de cada ministerio, no tienen políticas definidas, y si cambian a los ministros, traen sus propios equipos técnicos, entonces se genera un desgobierno, y no solamente, Lizardo, en el tema de los ministros, porque en realidad lo que nos debería importar, y eso lo han manifestado muy bien los economistas, los expertos en gestión pública, lo que interesa es definir primero una hoja de ruta, un plan de gobierno de corto, mediano plazo, por lo menos, para los próximos 4 o 5 años. Sin embargo, acá solamente todo está dando vueltas alrededor de ciertos personajes que obedecen a favores políticos o a ciertas presiones que el presidente tiene, a los cuales tiene que ceder porque lamentablemente él no tiene ningún respaldo político en su gobernabilidad. Entonces, también obviamente acá hay que llamar la atención del papel que está jugando el Congreso de la República y los partidos que están, digamos, participando en las elecciones en nuestro país, que todos tienen que actuar con mucha responsabilidad porque el Perú está camino pues a un desgobierno, a un caos, hay mucha incertidumbre y obviamente la inversión privada nacional y con mayor razón la inversión extranjera ve con mucha preocupación y todo esto se retrae, se pierden puestos de trabajo y ojalá pues el presidente no caiga, digamos, en esa intención de hacer un gobierno populista, como acaban, por ejemplo, de firmar el tema de autorizar el retiro de las AFPs hasta 4 UITs, lo cual obviamente es un tema que puede ayudar, pero que también está generando problemas ya en el poder adquisitivo de la familia, se va a generar también un proceso inflacionario, hay mucho dinero que va a ingresar a circular la economía, pero la oferta y la demanda también no está a la par de este ingreso, de esa cantidad de millones que van a ingresar al mercado, a la economía nacional. Entonces hay que ser muy cuidadosos en no caer en dar bonos, en general pues un populismo, ¿no? Ya ayer unos economistas han advertido que si esto sigue así, probablemente ya lo están comparando con el primer gobierno del señor Alan García, que al final pues va a dejar al país en unos años más en una hiperinflación. Ojalá no lleguemos a eso, ¿no? Yo creo que también hay que ver con mucha seriedad la propuesta de plantear un adelanto de las elecciones, si es que este tema no va pues ir corrigiéndose, ¿no? Y habría que buscar otras salidas dentro de las formalidades de la democracia y obviamente todo jugar un papel responsable para buscar una salida viable para el país. Ahora, finalmente, señor Ceballos, ayer hemos visto un informe en el programa periodístico Panorama en cuanto a estas sesiones descentralizadas del Consejo de Ministros, en donde se estima que aproximadamente en cada sesión se gasta alrededor de 1 millón de soles por cada sesión. Y también a que no se dé cuenta de estos gastos y aparte en cada sesión no se tenga un acta determinada, ¿no? Para que quede palpable ahí los compromisos con las firmas del presidente, de las autoridades, del propio premier. ¿Cómo ve usted esta situación de estos consejos descentralizados que en realidad no se llega a nada? Eso en realidad es un despilfarro del dinero de todos los peruanos. Acá nosotros en Huancayo hemos sido testigos cuando ya por la presión y por el descontento de la población tuvo que venir el presidente y todo su gabinete en realidad a ofrecer cosas que ni siquiera están cumpliendo. Es lamentable ver la incapacidad de este gobierno de que inclusive han aprobado 350 millones de soles para poder comprar fertilizantes, cosa que ni siquiera han podido hacer. Creo que inclusive a ello obedece el cambio de ministro en ese sector agrario, y realmente ofrecen, los agricultores han estado esperando algunos apoyos coyunturales que ni siquiera los cumplen, es decir,
estos consejos de ministros descentralizados solamente están sirviendo para controlar políticamente y tener a la población, digamos, a la expectativa, pero a la larga le va a pasar la factura eso al actual gobierno, porque el descontento social sigue vigente y en algún momento vamos a llegar a crisis quizás mayores, y si el presidente no cambia su forma de ver la problemática del país, no se rodea de gente que lo pueda ayudar verdaderamente, que conozca los problemas del país y deje de lado las presiones políticas del Partido Perú Libre, de sus dirigentes, vamos a estar pues prácticamente entrando a conflictos mayores, y realmente es incierto lo que pueda pasar en el país en los próximos meses, ¿no? ¿Usted cree que haya un viraje que ha tenido el presidente de la República al sacar a estas personas, a estos ministros allegados a Cerrón? Por ejemplo, en el caso del ex titular Óscar Sea de Agricultura, ¿hay un viraje? ¿Cómo lo ve usted al respecto? Bueno, en realidad han sido removidos dos ministros cercanos o directamente vinculados al Partido Perú Libre, que es el del Ministerio de Energía y Minas, y en el sector agrario, ¿no? En todo caso, se han puesto a personas que aparentemente tienen el perfil técnico de conocer la problemática por la experiencia que tienen en estos sectores, pero también estamos viendo de que hay un ministro que es inclusive congresista, parlamentario andino de Perú Libre, ¿no? Entonces pareciera ser de que en algunos sectores tratan de poner a gente técnica y en otros a políticos, y eso está mal. Pues acá se tiene que tener un rumbo bien definido y que finalmente no vaya a ser a las semanas nuevamente cambien por presiones políticas. Ese es el principal talón de Aquiles del señor Castillo. Si no cambia eso, finalmente él mismo está poniendo en riesgo su gobierno, y probablemente en los próximos meses veamos pues que vaya creciendo el apoyo a la propuesta de un adelanto de elecciones, que finalmente personalmente considero que sería lo más viable, porque también hay que respetar los canales democráticos y no buscar pues tampoco generar inestabilidad al país, que ya suficientes problemas tenemos por todas las crisis, demandas insatisfechas, y la población está pues lamentablemente pagando los platos rotos de todo esto, ¿no? Así es. Bien, muchas gracias, señor Raúl Ceballos Alpaca, por este contacto con RCR, y esperemos pues que para beneficio de todos los peruanos cambie esta situación y tengamos un norte, ¿no?, para salir de esta crisis tanto económica y política que vivimos ya durante muchos meses atrás. Muchas gracias. Vamos a estar en contacto más adelante. Yo creo que sí, es lo que todos esperamos, que el gobierno mejore. Sin embargo, también no podemos dejar de decirle las cosas claras, de que realmente no vemos cosas positivas. Ojalá pues se corrija a nivel del gobierno las acciones de los equipos que están trabajando en los diversos ministerios, demos el beneficio de la duda, pero realmente con lo que ya hemos avanzado en esos 10 primeros meses, parece ser que todavía pues no hay una luz al final del túnel y crea incertidumbre, ¿no? Pero tampoco seamos tan negativos. Sin embargo, hay que decirle las cosas claras al gobierno, ¿no? Yo agradezco su gentileza para poder expresar esta opinión, y ojalá pues también pueda tomarse en cuenta algunas sugerencias de los diversos sectores de la sociedad. Muchas gracias por la entrevista. Muy buenas tardes. RCR, la red que comunica y une al Perú.